Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los Museos del Banco Central. Hoy tenemos este conversatorio para el que les hemos convocado con nuestros dos invitados el día de hoy, que un ratito les voy a presentar. Este conversatorio se enmarca en nuestra exhibición que algunos observaron antes de entrar. No sé si ya la habían venido a visitar, si no, tenemos todavía unos meses más para que vengan a visitarla hasta agosto de este año. Y bueno, esta exhibición, El Hilo Vibrante, Rituales Artísticos Contemporáneos, es una muestra que agrupa a 20 artistas costarricenses con obras que abordan desde distintos lugares el tema del ritual y que utilizan también el ritual como a veces como excusa, a veces como medio de producción para tocar temas que nos interpelan a todos y a todas. Y bueno, hoy tenemos uno de estos temas que está muy presente en nuestra vida y que nos atraviesa nuestro cuerpo, que es el tema de la violencia, ¿verdad? Abordado también en su relación con el cuerpo y el arte, con estos dos invitados a quienes les voy a presentar y voy a leer porque no me voy a acordar de todos los atestados que tienen. Son personas especialistas en estos ámbitos que estamos muy contentas de que nos acompañen hoy. Nos acompaña don Mario Zúñiga Núñez, quien es antropólogo social costarricense, profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y el doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la UCR. Investiga temas relacionados con violencia y juventud en Centroamérica y actualmente coordina el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra. Ha publicado ensayos de ciencias sociales y también de poesía. Algunos de sus textos aparecen en los blogs Samoa y El Figuero. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Y por su parte, doña Claudia Mandel Katz es argentina, naturalizada costarricense, es docente, investigadora y curadora, fundadora y directora del Museo de las Mujeres de Costa Rica. Desde 2009 es miembro del Comité Directivo de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer de 2016 a 2021, coordinadora regional para Centroamérica en The Feminist Art Project Rogers, the State University of New Jersey, graduada como profesora nacional de dibujo y pintura por la Academia Nacional de Bellas Artes de Prilidiano, Pueyrredón de Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene una maestría académica en Artes, un doctorado en Historia con énfasis en Poder, Ambiente y Desigualdades en Centroamérica por la Universidad de Costa Rica. Ya ven por qué no me voy a acordar. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos también. Gracias, es un privilegio, de verdad, contar con ustedes y con toda esta experiencia que han puesto al servicio de este tema y que nos traen hoy. Y bueno, vamos a empezar con Claudia y voy a poner su presentación. Para allá para ver tu presentación. Para allá para ver tu presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presencia de ustedes, gracias por la invitación. Para mí es un placer enorme estar aquí. Y bueno, me gustaría en principio destacar la curaduría de esta magnífica exposición y además destacar, bueno, que de 20 artistas expositores, 10 son mujeres artistas. Y ese es un tema no menor, creo que es muy relevante, porque de alguna manera expresa una justicia simbólica, un equilibrio en la balanza, digamos, frente a lo que es la ginopia, es decir, la exclusión, omisión, esta práctica que omite las miradas, los discursos, las experiencias de las mujeres artistas y que, bueno, en muchos ámbitos del circuito artístico local, regional y hasta global, es una práctica que todavía persiste, ¿no? Y por otro lado, con respecto al título, Lecturas transversales sobre arte, cuerpo y violencia, me parece que es
un título, un tema muy acertado, porque somos textos, somos narrativa, somos lo que narramos, somos lo que interpretamos. Y bueno, en este sentido, yo lo que quisiera es presentar dos enfoques acerca de las representaciones. Vamos a comenzar con un análisis de estas tres representaciones que manifiestan la violencia poco nombrada, muchas veces, que es la violencia invisible. Hay un rango de violencia muy amplio, ¿verdad? Pero la invisibilización de ciertos aspectos creo que hay que abordarla. Y en este sentido, bueno, la política de representaciones para la teoría feminista es muy necesaria, es un campo muy trabajado, porque aborda no solamente representaciones positivas, ejemplarizantes, sino también otras que son de alguna manera negativas. Entonces, ¿por qué la importancia de la representación? ¿Por qué son importantes? Porque son construcciones sociales que a lo largo del tiempo van manifestando a través de imágenes, acciones, palabras, relaciones de poder, ¿no? Y también porque afectan a las personas, en el sentido de que construyen ideologías, nombran, producen valores y conceptos que luego generan determinados estereotipos. Entonces quería mostrar cómo estas representaciones del orden, de la estructura y del orden patriarcal se fundamenta básicamente en dos tradiciones culturales y filosóficas, donde, bueno, las primeras dos que vemos, la de la izquierda y la del centro, tienen que ver con la filosofía, con el pensamiento griego, y cómo la construcción del cuerpo femenino es representado de una manera a través de mitos, como podemos ver en estas imágenes, de mitos que hacen una construcción de la mujer incompleta, defectuosa, y donde también lo que se produce es un pasaje a través de los mitos, donde las diosas asociadas con la fertilidad y la reproducción son reemplazadas por dioses masculinos vinculados a actividades bélicas. Y la negación de lo femenino precisamente la podemos ver en esta primera imagen, que es el nacimiento de la diosa Atenea, que nace de la cabeza de Zeus, de su padre. Y vemos en la siguiente, es una escultura, bueno, esto ya pertenece al barroco italiano, una escultura que muestra la representación del mito del rapto de Proserpina, y en realidad es una imagen que lo que está ocultando es una violación, ¿no? En donde de alguna manera lo que muestran estas mitologías, estas construcciones, estas imágenes, es que el destino de la mujer está determinado por el matrimonio y por la reproducción, ¿no? Y vemos en la siguiente la representación de Lilith, que esto pertenece ya a la segunda construcción metafórica que les mencionaba, que pertenece a la tradición judía, judeocristiana y mesopotámica, en donde el personaje de Lilith antecede a la creación de Eva y es desterrada, ¿no?, del paraíso, porque no es la compañera idónea de Adán, por ser rebelde, por ser lujuriosa y representar el pecado. Entonces, estas imágenes muestran cómo hasta el día de hoy persiste este pensamiento, esta construcción acerca de la subordinación
de la mujer en la sociedad patriarcal. Vamos a ver ahora, me voy a referir a la obra de dos artistas de la exposición que, en contraposición a este enfoque esencialista que veíamos anteriormente, se posicionan subvirtiendo toda esta narración que muestra de alguna manera un pensamiento binario, y este enfoque es un enfoque narrativista. Entonces, bueno, Emma Segura es una artista autodefinida como transfeminista y realiza esta videocreación que tiene como título Refugio para la Supervivencia, una obra del 2021 que tiene como intención tejer una genealogía de la subjetividad feminizada. Eso es el tema, digamos, de esta videocreación, donde vemos que en un lugar reducido, íntimo y iluminado tenuemente con candelas, se desarrolla la acción en donde Emma borda en un bastidor de costura la palabra segura, haciendo un juego con su apellido. Esta acción, además, se acompaña de textos, de 3 textos que ahora vamos a ir viendo y analizando, en donde cada uno de estos textos va a marcar momentos, diferentes momentos, en el desarrollo y en el proceso de su subjetividad. Entonces, yo traje aquí unos párrafos en donde la primera de las narrativas es un texto poético de la activista y escritora afrodescendiente estadounidense Audre Lorde, y les quería leer el último de los párrafos del texto, en donde el eje de este texto, de este poema, es el miedo, pero también la palabra como aquello que permite la resistencia y la supervivencia. Dice Lorde: y cuando el sol sale, tememos que no permanezca en el cielo. Cuando el sol se pone, tememos que no vuelva a salir el alba. Cuando el estómago está lleno, tememos el empacho. Cuando está vacío, tememos no volver a comer jamás. Cuando nos aman, tememos que el amor desaparezca. Cuando estamos en soledad, tememos no volver a encontrar el amor. Y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas. Pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar recordando que supuestamente no íbamos a sobrevivir. Entonces, esta sería como el primer momento en el que comienza la acción. La segunda narrativa cambia, ¿verdad?, el tono, porque se trata de un texto titulado Hablemos de las intersecciones de la carne. Es un texto de Maite Amaya, que es una activista, una anarcofeminista, piquetera, que nació en Córdoba, en Argentina, y que falleció hace muy poco, en 2007. Y este texto, digamos, la emoción o lo que marca es de alguna manera cómo la discriminación y la transfobia generan, ¿no es cierto?, el disciplinamiento que margina estos cuerpos trans. Entonces tomé 3 párrafos que quisiera leerles. Y el primero dice: la abyección del territorio trans durante los procesos de colonización de la carne en la construcción de un relato corporal sexogenérico hegemónico, unívocamente importado a la fuerza de expulsión, sanción, muerte y domesticación. El siguiente párrafo dice Maite: parte del relleno del cuerpo trans está impregnado de dictadura. La carne no alcanza a rechazar el elemento alienante.
no expulsa mediante un forúnculo abreviado la transfobia internalizada, uno de los más suspicaces dispositivos autodisciplinadores. Y finalmente quería leerles un párrafo donde se interroga y nos interroga como público, donde dice: si tuvieran que alinear este cuerpo al mandato del binario heteropatriarcal, ¿qué sobra? ¿Qué falta? ¿Quiénes dicen qué es cuerpo? ¿Qué cuerpo vale? ¿Cuánto vale un cuerpo? ¿Quién define el precio a pagar y quién lo paga? Bueno, y la tercera narrativa es un texto escrito por Emma, se llama Segura, y dice así: me presento, Emma es mi nombre y Segura es el lugar que habito, segura de quién soy, segura de todo mi ser, segura de que no hay nada defectuoso en mí, segura de que este cuerpo que es mío no es un cuerpo equivocado. Como tres momentos, tres emociones o sentimientos que están encadenados, ¿verdad? En la obra. Y bueno, la obra, yo voy a hablar de dos obras de Mimian Su. Esta es una instalación que está en el ingreso, cuando ustedes entran la ven, son tres islas, como vemos aquí, que están suspendidas, en donde también aquí el material, el soporte es el bordado, es el tejido. Ella trabaja, como desde una vista aérea, plantas, hongos, líquenes, musgos que están al mismo tiempo formando como un río subterráneo, como una red, como una trama podríamos decir, solidaridad, ¿no? Porque hay como una idea de mutualismo, donde se nutren, ¿verdad?, entre sí. A mí me parece muy, muy interesante la narrativa en donde ella dice: más joven pensaba que la dislocación provocada por la inmigración de mis papás nos privó de cosas, lo cual es cierto. Lo que no vi hasta después, para luego comprenderlo, es que su decisión de echar raíces en el aire como un acto de magia me enseñó de lo que se trata la aceptación real. Me enseñó a hacer esa magia, a germinar raíces aéreas que toman el agua invisible en el aire y lo convierte en lugar, en familia, en santuario, en isla. Y la segunda obra de Mimian es un performance que se titula Mis sentimientos y sensaciones tienen un efecto temporal. Mi vínculo con vos, uno permanente. Aquí la acción que realiza, como podemos ver, es la escritura repetitiva de los nombres de sus abuelos paternos, la abuela y el abuelo, y ella hace esta acción repetitiva con caligrafía china sobre papel chino para rellenar luego con estos nombres, con estos papeles, una funda de una almohada de organza. Y esto tiene que ver también con la historia que ella narra, en donde dice: mi abuela escribió su historia de amor, el relato de cómo ella y mi abuelo se enamoraron desde pequeños y cómo huyeron por amor a Taiwán durante una de las múltiples veces que a mi abuelo lo habían encarcelado. Los militares del Kuomintang finalmente lo desaparecieron y lo asesinaron en 1947. Entonces, ella le pidió que le hiciera las correcciones necesarias de esta historia que escribió. Él era docente universitario en literatura, en filosofía, y ella no tenía formación académica, pero mi abuelo lo único que hizo fue transcribir el relato de su amor
tal cual lo había escrito ella, en 16 pliegos de papel que le entregó de vuelta con su historia, y estos 16 pliegos Mimián recuerda que la abuela los colocaba debajo de la almohada para tenerlos cerca, ¿no? Bueno, estas piezas, yo creo que un poco como decía Priscila al principio, ¿no? El tema, el recorrido de estas obras a partir de la idea del ritual, ¿no? Y cómo el ritual tiene que ver, en el caso tanto de Emma como en el de Mimián, lo autobiográfico, el conectar con sus vínculos, con sus afectos, y bueno, por supuesto también con una sensación de autoaceptación, pero también de otro concepto que es el confort, que es poder sentirse parte de un contexto, de una sociedad en la cual no exista o digamos esa discriminación, esas reacciones negativas hacia los cuerpos otros tengan preponderancia, ¿no? Entonces, bueno, yo dejo aquí y luego dialogamos. Muchas gracias, Claudia. Bien, las preguntas que vayan surgiendo las vamos a retomar al final. Sí, podemos poner la parte. Sí, y lo ponemos aquí. Es que ha sido una semana muy de locura, entonces no me dio tiempo de hacer el PowerPoint como quería, pero ya nos pusimos de acuerdo con Priscila para ver cómo podemos hacer. Y le agradezco mucho a Pri la invitación a este espacio y a reflexionar sobre la expo El Hilo Vibrante, que es un trabajo muy bello que invita a reflexiones de profundidad, como ya Claudia nos ha dejado clarísimo, y a quien agradezco profundamente su palabra también y su claridad y su lucidez. Claudia y yo fuimos compañeros de clase doctoral hace unos años y la recuerdo exponiendo de aquella época con mucho cariño, efectivamente. Yo hice un texto y voy a leerlo. Ahí Pri me dice si con el tiempo cómo vamos y eso. Se llama Mito y Archivo sobre la violencia en las obras de Roberto Guerrero y Priscila Romero en la exposición El Hilo Vibrante. La primera parte se llama Maldita Violencia. Cuando contempla... bueno, y otra cosa que quería aclarar, voy a concentrarme más en la temática de la violencia. Quiero como trabajar esto de fondo. Es un poco más el área de mi especialidad. Y por supuesto que la parte de Claudia nos ilustra muy claramente sobre el tema estético y artístico, donde yo no tengo tanta competencia en realidad. Cuando contemplamos fenómenos que se asocian con lo que entendemos como violencia, utilizamos frases prefabricadas como la violencia engendra más violencia. Es una fórmula tan común como útil, nos permite obtener una especie de tranquilidad que da atribuir a uno de los bandos la capacidad de detener las agresiones, deteniendo su contestación. Las abuelitas dicen, cuando uno no quiere, dos no pelean. Pero la violencia y lo que consideramos como violento refieren a una serie de fenómenos que desbordan por mucho esas aproximaciones tranquilizadoras. Los fenómenos que juzgamos violentos son aparentemente disímiles. El enfrentamiento a golpes entre las barras de equipos de fútbol contrapuestos, el insulto gratuito a alguien en la calle, la furia de quienes se manifiestan en pro o en contra de algo, las guerras, las agresiones que sufren las mujeres a manos de sus parejas o por personas desconocidas y un largo etcétera. Por lo general, estos fenómenos que nos interpelan, y al hacerlo, alguna articulación discursiva que nos exigen que refleje convicción moral y asertividad comprensiva. Pero,
¿Qué de estos fenómenos es comprensible según ese tipo de fórmulas prefabricadas como la violencia engendra más violencia? Tomemos por caso la famosa canción de los Ixos que habla de la violencia. ¿Se acuerdan? Violencia, maldita violencia. Ok. Esta canción comienza por invocar el llanto de las madres e hijos que sufren. Luego equipara ese llanto al del mismísimo Dios, para sentenciar en el coro que la maldita violencia no permite que reine la paz y el amor. La canción acierta en mencionar algunas personas que padecen la violencia y algunos efectos que ella produce, pero es omisa en nombrar a sus perpetradores. El sujeto que provoca el sufrimiento en la canción de los Ixos es, en abstracto, la violencia. La canción no menciona sicarios, ni pandilleros, ni hombres armados, ni esposos celosos. Se lo atribuye todo a un sujeto femenino y abstracto, la maldita violencia. Los Ixos van a la segura. Es obvio que la violencia causa sufrimiento, pero se resguardan de nombrar a quien perpetra el sufrimiento. ¿Por qué es tan difícil hablar de quien perpetra la violencia? ¿Por qué nos concentramos en moralizar los actos o las circunstancias violentas sin entenderlas del todo? ¿Qué hay más allá de la condena moral con la que vemos estos fenómenos? A las fórmulas moralizantes debemos adjuntar también las justificadoras. Algo habrá hecho, en algo andaba. Qué feo, pero se lo tenía merecido. Supongo que esta serie de fórmulas están emparentadas en buena medida con el mismo acto violento que pervive en la memoria de formas contradictorias, como la herida silenciada o invisibilizada, es decir, negada, y al mismo tiempo, como lo que Freud denominaba huellas némicas o huellas mnemónicas, es decir, huellas en la memoria o en el recuerdo, que eventualmente devendrán en manifestaciones aparentemente irracionales que refieren a un trauma. De allí la dimensión del problema epistémico que enfrentamos. La violencia es visible, a esto se refería Claudia también. La violencia es visible, aunque no siempre comprensible, por sus consecuencias, pero no por sus causas. Podemos ver la violencia por sus consecuencias, pero nos cuesta mucho entenderla desde el punto de vista de sus causas. Y esto incide en problemáticas asociadas, como la impunidad de quien la perpetra, la falta de reparación para quien se victimiza o la sanación subjetiva, individual y colectiva que es necesaria para sobreponerse a la violencia ejercida, estructurada y arraigada en el cuerpo. En el hilo vibrante, la exposición curada por María José Monge y montada por el equipo de profesionales del Museo del Oro, he encontrado valiosos aportes para entender estas problemáticas. En un intento por formular la globalidad de estos aportes, puedo decir que el conjunto de obras permite la profundización y problematización del marco categorial a través del cual entendemos la violencia, pero avanza además sobre las formas de sanación, crítica y superación de la misma. Las obras abordan el problema de la violencia cotidiana más allá de la moralización, más bien desde una comprensión crítica e intervención. Ahora bien, con el objetivo de ajustarme al tiempo y profundizar un poco más, elegí dos obras para analizarlas. El videoarte Ritos de Paso, Tránsito Rápido y Suave al Otro Equipo, de Roberto Guerrero Miranda, y la segunda, Archivo Digital, un memorial de la condición humana, una obra en proceso de Priscila Romero. La primera de ellas la examinaré tomando como base la categoría de mito fundante, la segunda, la reflexión sobre las huellas y la corporalidad. Aquí Priscila nos va a proyectar la obra, el videoarte de Roberto Guerrero, y me pidió aclarar que el sonido que vamos a escuchar aquí es un poco más bajo del que se escucha en la reproducción original, y esto tiene peso importante para el artista. Ahí ya se escucha un poquito.
presentación. Con la presentación. Ok, ese es el marco un poco del videoarte, ¿verdad? La descripción que hace Monge de la obra de Guerrero en el catálogo de la exposición sirve como punto de partida. Este trabajo inicia con un plano general que muestra una suerte de Dios vestido de blanco impoluto, sentado frente a un juego de mesa que se divisa una cancha de fútbol con dos equipos, los azules y los rosas. Conforme el plano se va cerrando, se advierte que las manos divinas transforman a punta de goma y escarcha a los jugadores azules en jugadores rosados. La conversión total se consuma en el último plano cuando los jugadores se alinean en un triángulo rosa que avanza frontalmente hacia nosotros. Cierro comillas. La escena de una intervención divina que modifica un conflicto violento me acerca a una imagen fundacional de la cultura occidental que puede servir para dialogar con este videoarte, algo que Francis Hinckelammer ha analizado como un mito fundante cuyo modelo extrae del libro del Génesis al analizar el asesinato ritual no concretado de Isaac por parte de su padre Abraham. En un resumen, acaso grosero, el mito narra que Abraham es comandado por Dios a que dé a su propio hijo en sacrificio. Él obedece y lleva a Isaac a la región de Moriah. Cuando llega al lugar, Abraham engaña a Isaac y a quienes acompaña para que suba al monte. Y cuando ya lo tiene dispuesto para ser sacrificado, un ángel de Dios se comunica con él y detiene el asesinato. A su vez, muestra un cordero que permite la realización del rito con el animal. Hinckelammer utiliza el análisis de este mito en contraste con la mitología griega para entender el desarrollo del cristianismo y en últimas la institucionalización de la ley que mata, la cual tiene vigencia en nuestras sociedades hasta el día de hoy. De las múltiples conclusiones que tiene este estudio, el estudio de Hinckelammer, trabajaremos acá con la de que el mito de Abraham en el mito de Abraham se realizaron históricamente dos interpretaciones contrapuestas. La que funda la ley mediante la obediencia ciega de la regla y la que se opone a la cuestión a partir de escuchar al ángel de Dios, ¿verdad? Que no es al propio Dios, es el ángel de Dios. Esa es una diferenciación interesante, epistémica y mitológica. Traigo a cuentas este breve resumen porque me parece que la obra de Guerrero puede leerse como una crítica de la ley que mata. En general, se puede decir que, si bien es una obra ubicada en el marco discursivo que contrapone la diversidad sexual a la heteronorma, su planteamiento crítico sirve como modelo para pensar el más allá de la gran diversidad de violencias de las que somos objetos. Voy a analizar la obra en el siguiente orden. 1. La oposición de contrarios. 2. La intervención en la figura superior. Y 3. La disolución de las diferencias. Comencemos por historizar un poco la conflictividad entre contrarios. De las múltiples respuestas a la pregunta ¿qué hace posible la guerra?, resalta la del arqueólogo Raymond Kelly, quien en su análisis del origen histórico de la guerra estudia tanto los archivos etnográficos como los informes arqueológicos. Una de las conclusiones a las que arriba es que históricamente los enfrentamientos violentos son motivados por la ofensa, la agresión y el asesinato, que se generalizaron a medida que los grupos se enfrentaban y tenían formas de identificación cada vez más definida, cada vez grupos de parentesco, ¿verdad? O como familias o como clanes. Todo ello como en la base del nacimiento del patriarcado. Esto tiene un fechamiento más o menos de 4.000, entre 5.000 y 4.000 años antes del presente. Esto posibilitaba la venganza ya no de individuos particulares, sino de grupos sociales completos, mediante algo que Kelly llama la sustituibilidad social. Es decir, que el objeto sobre el cual se descarga la violencia no es una persona singular, sino una familia o un clan. De manera que la lógica de la venganza se perfeccionó a través de la identificación colectiva, es decir, de la conformación de bandos.
No tengo tiempo para referirme a la evolución histórica de este proceso, pero es obvio que las representaciones contemporáneas de bandos y las violencias que de ello deriva son susceptibles de comprensión en esta idea. La agresión contra el otro se basa en una identificación con un grupo. Cada representante de mi grupo es de los míos. Cada representante del grupo contrario es de los otros. La violencia sobre cada uno de los míos justifica mi violencia sobre cualquiera de los otros. Si vinculo esta tesis con la de Hinckelammer, se puede decir que la institucionalidad social se ha formado sobre estos criterios y los ha convertido en ley, la cual es seguida de manera acrítica, comúnmente, así como Abraham atendió la ley de Dios que demandaba matar a su hijo. La institucionalidad social convierte la desigualdad en ley y la muerte en norma. Por eso Hinckelammer habla de la ley que mata. Eso es así para las instituciones formales, como los ejércitos, pero también las informales, como las pandillas o el fútbol, que es una institución creada solo para la diversión de masas. La violencia derivada de la organización patriarcal funda este patrón y pocas instituciones como la futbolística lo muestran de manera más clara. Los patrones de identificación que generan los equipos de fútbol justifican en el mundo enfrentamientos de todo tipo, verbales hasta asesinatos, entre personas que no se conocen ni se identifican más que por la camiseta que portan. A su vez, la obra postula una segunda lectura de este clima de confrontación que tiene que ver con la formulación popular para sancionar a quien está fuera de las identidades de género binarias, diciendo que pertenece a otro equipo. Es parte del mismo lenguaje cuando se dice también que patea con la zurda. Son formas de discriminación con base en género y en identificación de género. Son formas diferidas de señalar la diferencia de las identidades de género sancionadas como comunes o normales desde la heteronorma y a su vez una manera de remarcar que están fuera de la ley que sanciona, estructura y ordena las identidades normales. De esta forma, la ley del patriarcado no previene la violencia, por el contrario, la justifica. Ahora bien, es importante señalar que en el tablero se enfrentan dos equipos, uno de ellos vestido de manera tradicional, el otro constituido por jugadores cubiertos de escarcha rosada. Son los jugadores que son los normales, que no son, los normales, son los maricones, son los del otro equipo. Queda ahora el reto de entender esa figura vestida de blanco que gobierna sobre el tablero y los jugadores. Sus cualidades plenipotenciarias nos permiten equipararlo con una imagen de Dios. Aquí de nuevo se vuelve útil la interpretación hinckelammertiana del mito de Abraham. Si el hombre en traje de blanco hace las veces de Dios, ¿qué Dios es? En el mito de Abraham existe la voz de Dios y el ángel de Dios. La primera le pide que mate a Isaac y la segunda que no lo mate, que desobedezca la ley que manda matar. Mi impresión es que esta imagen que gobierna el tablero puede ser la de las dos. Primero, mueve los jugadores confrontándolos unos con otros en el movimiento habitual de contraposición de las diferencias, y así deja que la violencia tradicional corra libre por el tablero, se guía por la ley que mata. Pero en algún momento, no se especifica por qué, tal vez porque ha sido visitado por el ángel de Dios, este personaje plenipotenciario decide equiparar estéticamente a todos los jugadores y para ello toma a todo el equipo, los cubre de goma y los sumerge en escarcha rosada. Es importante rescatar aquí el papel de la escarcha por lo que representa para las celebraciones de la diversidad sexual, en especial en el marco de los desfiles anuales del orgullo. La escarcha es un símbolo de celebración de la identidad de quienes patean para el otro lado, del equipo contrario. De manera que quien hace el papel de Dios decide equiparar los dos equipos e identificarlos como el equipo sancionado, el que no debe ser. La consecuencia de esta acción es interesante. Al disolverse las diferencias de los dos equipos, los jugadores se alinean de manera que no se contraponen las diferencias y se ubican en una cancha en una actitud no contrapuesta. Lo que antes fueron adversarios se transformaron por medio del color. Ahora todos pertenecen al otro bando. De esta manera, la figura con poderes plenipotenciarios ha dispuesto el origen de la violencia entre los bandos y de esta manera ha eliminado el sustento de la confrontación mutua, planteando la posibilidad de ser el otro, pero no cualquier otro, sino el otro que ha sido negado, violentado. Así, en este ejercicio sintético se plantea
una alternativa a la violencia a través de la disolución de las diferencias, que logran cruzar la línea y ser el otro, pertenecer al otro bando, patear con la zurda. El archivo y las huellas. Y ahora, ahí tenés el control para... ok, perfecto. Ok, gracias. Está esta y esta. Ok, excelente. Sí, esa es la que tienes. Archivo digital, un memorial de la condición humana, de Priscila Romero, es una obra en proceso, según da cuenta el catálogo de la exposición. Este carácter inacabado se relaciona con sus dimensiones, que son también difusas, y en ese mismo tono quiero realizar un análisis que parta más bien de algunas impresiones. La obra parte de la técnica latexgrafía, desarrollada por la propia autora, la cual, comillas, consiste en el empleo del látex líquido natural para obtener una impronta minuciosa de la piel en un momento específico de su proceso de transformación continuo. Esta impronta actúa a su vez como una segunda matriz con la que el artista crea nuevos registros bidimensionales o tridimensionales, ninguno de ellos igual al otro, debido al rango de posibilidades que brinda la elasticidad y flexibilidad de la matriz del látex. En primer lugar, es importante señalar el tema del archivo digital. Como hemos perdido la capacidad de pensar lo digital asociado directamente a los dedos, vivimos en una era digital, compramos dispositivos digitales y todo ello ha hecho una bruma tecnológica que hace difuso el significado originario de la palabra asociado directamente a la piel, al tacto, a lo que se toca. Así, las miles de sensaciones kinestésicas que guardamos en nuestra memoria pueden entenderse como nuestro propio archivo digital y al mismo tiempo la memoria de nuestro ser corporal, comúnmente negado por el propio contexto. Aquí me remito mucho a la exposición de Claudia. Por este archivo pueden entenderse desde la idea de la condición humana, por eso, este archivo puede entenderse desde la idea de la condición humana en el sentido de que evidencia y a la vez reivindica esta condición. La idea de un archivo hace referencia a la necesidad de preservar en el tiempo. Archivar es una acción que permite conservar para el futuro y en el afán por archivar se lo puede hacer con casi cualquier cosa, pero el artista se ha propuesto algo concreto que es evidenciar la condición humana archivando representaciones de los dedos de las manos. Para ello, lleva la técnica de la latexgrafía a diferentes colectivos que imprimen sus dedos en copias fieles de color grisáceo que se disponen de diversas formas. Todos estos son pequeñas copias de dedos de diferentes personas a las cuales la artista les ha llevado la exposición. Los dedos son impresos con precisión de manera que podemos ver si las uñas desgastadas de alguien podemos ver las uñas desgastadas de alguien que probablemente come uñas, los dedos delgados y estilizados de alguien que cuida sus manos con cremas, los que son gruesos y de uñas magulladas que probablemente operaron maquinaria o cortaron zacate. Cada uno de los dedos nos aportan rasgos que podemos juzgar como personales, pero la representación de ellos alude a la totalidad, al grupo. Las representaciones, a la vez individuales y totales, me ponen a pensar sobre esos archivos antiguos y no planificados que han aparecido en el estudio del pasado, donde también aparecen representaciones corporales parciales. El avance de la arqueología y la paleontología del último medio siglo ha permitido generar descubrimientos sorprendentes sobre este particular. Por ejemplo, en las cercanías del lago de Turkana, en Kenia, África, una afortunada combinación de elementos naturales y atmosféricos permitió que las pisadas de diferentes grupos de homínidos, especímenes adultos y crías muy anteriores a nuestra especie, quedaran impresas en el barro aledaño al lago. Impresiones de huellas de millones de años de existencia en algunos casos. Durante décadas esta zona ha sido investigada para determinar a qué especie pertenecían y qué nos dice de estos parientes lejanos que vagaban por un continente del que todavía no se habían apropiado del todo. Las huellas más antiguas datan de casi 4 millones de años atrás. Más recientemente,
en el Parque Nacional Arenas Blancas, Nuevo México, Estados Unidos, han sido investigadas huellas de Homo sapiens que datan de hace 10.000 años y que han brindado valiosa información sobre el poblamiento del continente americano. El archivo de Priscila Romero me hace pensar en esas huellas, en la necesidad de documentarnos a través de archivos y en la función que cumplen las impresiones corporales en el registro del pasado. La investigación sobre huellas en la historia antigua permite entender cuáles eran los orígenes de las caminatas, cuál era la conformación de los grupos, y también permite especular si los grupos eran nómadas, huían de algún depredador o caminaban tranquilos por alguna estepa. Y en esa medida, esas huellas dan cuenta de la inminencia de lo corporal en nuestra condición humana, la fragilidad de nuestra especie, la necesidad de movernos en grupos con nuestras crías, los peligros de enfrentarnos a todo eso en el camino. Pero sospecho también que el archivo que construye Romero, a diferencia de estos archivos espontáneos de cuerpos que tuvieron lugar en el pasado remoto, advierte algo más de nuestra condición humana. En contraste con estos archivos que involuntariamente nos legaron diferentes poblaciones nómadas, el archivo del artista construye de manera intencional y lleva dentro de sí una advertencia y un temor. Ni los especímenes de los australopitecinos ni los grupos de sapiens que poblaron este continente oyeron hablar nunca de una bomba atómica, ni de hornos crematorios, ni de dictaduras militares. Es más, nunca hicieron referencia a un Estado que organizara y sancionara la vida pública. No apelo con esto a la vieja e idealizada idea de que las comunidades... Se me perdió una página... del pasado. Ya. No apelo con esto a la vieja idea de que había comunidades en el pasado y que éstas estaban de manera idealizada. Estos grupos también tendrían sus rivalidades y enfrentamientos, amén de tener que adaptarse a un medio extremadamente hostil de vida. Pero lo que quiero remarcar no es un pasado carente de conflictos, sino un presente repleto de amenazas. El contraste con estas poblaciones nómadas, a la vuelta de milenios, nuestra especie ha perfeccionado obsesivamente las formas de control, los ejercicios de violencia, ha creado armas de aniquilación masiva y un sistema de distribución de bienes y servicios que extrae intensivamente los recursos naturales de la Tierra al punto de poner en peligro la propia vida del planeta. No puedo dejar de pensar en esto cuando veo ese cúmulo de dedos, este que está abajito. No puedo dejar de pensar en esto cuando veo este cúmulo de dedos apilados en el centro de un escenario de carbón. Y en ese sentido la obra también me provoca pensarla como una advertencia, un archivo de lo corporal que advierte no solo sobre nuestras potencialidades de totalización, sino también nuestra capacidad de autoeliminación. Es entonces un archivo que no solo sistematiza información del pasado, sino que se convierte en advertencia para el futuro. Funciona como una especie de memoria de lo que no se quiere. Cierre. Mito y archivo son dos formas de pervivencia del pasado. En ambas están impresas las vivencias de nuestra especie. Desde el inicio de este texto me ha pegado la idea de Freud de que la violencia pervive invisibilizada como huella anémica. Dice Freud, lo olvidado no está extinguido, sino solo reprimido. De manera que cualquier documento que problematice el pasado deberá enfrentarse a la violencia que late en él. Las obras de Roberto Guerrero y Priscila Romero decidieron abordar este reto desde un punto de vista crítico, aportando una salida al continuum de la oposición de contrarios en el primer caso y generando conciencia y advertencia de lo humano en lo segundo. No hay forma de aprender lo que somos si no nos posicionamos frente a la violencia, y en ese sentido tenemos que tomar decisiones, obedecer la voz de la ley o escuchar al ángel que impide el asesinato. Es una disyuntiva cotidiana. En estas representaciones, Guerrero y Romero decidieron el camino crítico de la ley. ¿Qué decidimos nosotros, nosotras, nosotres en este día para nuestras representaciones? Muchas gracias. Tenemos aproximaciones. Esa es la que yo creo que es claramente una advertencia.
Esta es una invitación visual para quienes no han recorrido todavía la exhibición, para que vayan a ver el detalle, no solo de la obra de Sila Romero, sino de todas las otras que se han comentado hoy y de los otros ejes. Este conversatorio está enfocado especialmente en el tercer eje, que se llama Poner el Cuerpo, que van a encontrar en la sala saliendo aquí a la derecha. Pero en realidad hemos hecho varias actividades que abarcan y abordan desde distintas perspectivas también las otras obras de la exhibición, y esperamos continuar haciéndolas en futuras actividades. Ahora vamos a abrir el espacio para que hagan sus preguntas para Claudia y para Mari. Entonces, nada más ahí nos levantan la mano. Tírense al agua, si lo bonito es conversar. Claro. Bueno, yo lo voy a hacer. En realidad yo no tengo una pregunta, lo mío es más un comentario. Bueno, por supuesto agradecerles a Claudia y a Mario por esas aproximaciones a las obras de la exhibición. Es sumamente sugestivo el ejercicio que hicieron y bueno, a mí en lo particular me resonó mucho. No pude evitar estar aquí escuchándoles, remirando las obras y estar pensando en el anuncio que hizo el presidente de este país recientemente sobre cómo va a lidiar con la violencia, ¿verdad? Con la famosa crisis que días atrás minusvaloró. Y es muy interesante pensar que el camino a seguir tiene que ver justamente con poner más cuerpos en la calle, en este caso cuerpos policiales, ¿verdad? Y cómo pasa también por el tema de los cambios de horarios, ¿verdad? O sea, cómo se vuelven productivos esos cuerpos en función de cierta idea de controlar una violencia y cómo ese abordaje de esa supuesta violencia sigue siendo represivo a través de cuerpos que se tiran a las calles supuestamente a controlar otros cuerpos, ¿verdad? Y me parece súper potente pensar en cómo una exposición de arte nos puede dar más respuestas y arrojar más luces sobre el tema de las violencias y de cómo lidiar con ellas, que las personas que están tomando decisiones en este país, perdón por ser tan políticamente incorrecta, pero es que escucharlos a ustedes y ver las obras a la luz de esta coyuntura me movió mucho, ¿verdad? Me parece muy triste que encontremos más respuestas en una sala de exposición y en lo que están haciendo las personas artistas, ¿verdad? Y por otro lado me parece una gran paradoja vivir en una sociedad que cree que el arte puede aportar poco sobre lo que pasa en la realidad, cuando yo encuentro más respuestas en las obras, en cómo trabajan los artistas, en cómo las leen otras personas, que en las supuestas soluciones reales que nos está dando este país y esta sociedad y este mundo, ¿verdad? Porque finalmente no es un problema tampoco local. Entonces, es un comentario y por supuesto un gran agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, por acá, no, en línea de lo que decía ella, ¿verdad? En el sentido de la institucionalización de la violencia, ¿verdad? Porque del Código de Hammurabi, en Mesopotamia, que era prácticamente ojo por ojo, ¿verdad? Y en cómo también, por ejemplo, a inicios del siglo pasado, cuando se castigaba la sodomía, ¿verdad? Que se castigaba prácticamente a la persona, digámoslo así, pasiva en el marco costarricense. Y también, por ejemplo, también lo que está pasando bueno, esto muy en línea con la contradicción del discurso de la violencia, cuándo lo podemos utilizar y cuándo no. Por ejemplo, Salvador, ¿verdad? Para no utilizar el presidente, ya que la compañera lo utilizó, para no darle tan duro. El Salvador con las imágenes de los reos, ¿verdad? Donde se les invade el propio espacio de ellos, como para utilizarlos en esta imagen de, bueno, el gobierno o el presidente tiene el poder de humillarlos a todos
y utilizarlos solamente porque ellos también habían utilizado la violencia. Entonces, ¿hasta qué punto podemos ser violentos con los reos porque ellos fueron violentos en alguna vez? ¿Verdad? Y también, y otro ejemplo que con los reos de acá, ¿verdad? Que cuando se les amenaza a los reos, en el último caso con el sospechoso de Casasola, donde los mismos reos de la reforma amenazan con que lo están esperando dentro. Y el discurso violento también de la gente es que ojalá llegue a la cárcel para que ellos hagan la justicia, que se supone que la justicia se cumple a través de la violencia, ¿verdad? Entonces, por ahí va el comentario. Igual agradecer por la exposición. Sí, buenas noches. Gracias por la exposición. A ver, la justicia no se cumple. Y hablo desde mi suelo. Como en el 2011 fui síndica en el Consejo Municipal en el Cantón Central, en Cartago, y pasé 5 años de violencia política. Mis compañeros, 2, mis compañeras, 5, 4, incluyéndome. Y bueno, se hicieron muchas denuncias, nos cansamos, y aquello traspasó porque nosotros éramos una coalición. Unos se desviaron de la intención, del objetivo que llevábamos realmente como coalición, y los otros, no, nosotros íbamos a confrontar todo lo que era corrupción, todo lo que no debía ser. Empezando la primera sesión, simple y sencillamente el presidente municipal me llama a mi compañero síndico propietario, yo estaba como síndica suplente, y nos dice: quiero conversar con ustedes. La conversación nada más fue pocos minutos porque nos dijo: yo quiero que entren en el juego. En el juego. Entonces nosotros dijimos: no, aquí no vamos a ir a ningún juego. O sea, yo vine aquí a cumplir un mandato porque el pueblo me eligió y vine a servir. No vine aquí a jugar. Y el asunto pasó a través de esos 5 años entre una violencia emocional. Hablando en diciembre pasado con un señor que me hizo un servicio de Uber, me decía: ¿sabe qué? Porque nada que ver, yo iba para Heredia y terminamos hablando, y el mundo es tan pequeño y Costa Rica es tan pequeña que resulta ser que ese señor era casado con una prima hermana de una de mis compañeras en municipalidad, una regidora. Me dice: ¿cómo va a ser? Me dice: mira, simple y sencillamente eso se resume en tortura. Y fue tortura. Fue tortura porque una madrugada, una de esas cosas que uno tiene como un instinto, una incisión, y cogí el teléfono pequeñito de mi esposo y nada más, no tenía más aplicaciones, solo mensajes, y veo una amenaza de un funcionario. Y dije yo: ¿qué es esta cosa? Una amenaza, que lo iba a esperar y que estaba pensando. Y para no hacer muy largo el asunto, tuvimos varias intervenciones fuertes del pueblo contra que el consejo. En una llegó la fuerza pública a cumplir con su deber, a respaldarnos. Cambió el gobierno, vino otro jefe de fuerza pública, y simple y sencillamente fui víctima de agresión policial. Ese día asistía mi hijo mayor al consejo. Claro, él era un ciudadano más, yo era la síndica. Y la policía se comportó muy mal. Pusimos denuncias, no pasó nada. Y bueno, simple y sencillamente me fui a la corte, al OIJ, puse la denuncia, me dijeron: todo muy bien, seguimos el proceso, y llego yo a dejar un CD con todo el video de lo que había pasado. Muy bien, muchas gracias. Y pasó los días, me dicen: mire, todo su caso se pasó a probidad a San José. Muy bien. Yo le di un tiempo, regresé, vine aquí a San José y resulta que no había nada, en apariencia. Me dicen: no, eso está en Guadalupe. Me fui allá a la corte
Y ese día, curiosamente, dije, bien, voy a ir a preguntar por el caso como un ciudadano más. La funcionaria me dice, no, mire, no hay nada en archivo. Bueno, digo, bueno, está bien, muchas gracias. Salgo de ahí y algo me hizo devolverme. Entonces ya digo a la señora, mire, disculpe, ¿habrá algún fiscal, alguna fiscal que me pueda atender? ¿De parte de quién? Ahí sí, yo dije, dígale que es síndica suplente del Cantón Central de Municipalidad de Cartago. Y bueno, en un momentito me atendió la señora, muy amable, y me dice, ¿cómo puede ser posible? No puedo creer esto. Me dice, ya voy a bajar archivos a ver qué es lo que está pasando. Al rato, tardó como unos 10 minutos, 15 minutos, al ratito subió y me dice, mire, baje a los archivos porque acaba de entrar su expediente. Lo están rechazando por falta de pruebas, no conocían mi dirección. ¿Cómo no van a saber la dirección de un síndico? Por favor, si es uno de los requisitos. Y bueno, ahí, y las cosas que dan, un juez lo rechazó. Y bueno, todavía está vigente el asunto, pero es muy, muy serio ver cómo se invisibiliza realmente, y el tema de la política, de la violencia y el acoso político se da, y se da en algunos lugares, es con mucha, mucha violencia. Así que es una cosa que hablaban de traumas, y yo tuve una experiencia muy seria. Nos hicieron una emboscada llegando a la casa, a mi hija y a mí. Claro que desviaron el asunto, fue un asalto a mano armada, pero a mí, o sea, nadie va a asaltar, no le van a quitar a usted nada poniéndole una hoja de un cuchillo en el cuello. Así que ese es mi testimonio, y sí, muy interesante. Realmente creo que es un tema que debe ser abordado. Hablamos de violencia y bueno, en general, y violencia de género, pero creo que el espacio de la violencia política es un espacio que queda por ahí en alguna esquinita, y sí, es un tema que debe ser abordado. Así que muchas gracias por la exposición de ustedes. Y por la invitación, por supuesto. Pero ya tenemos una pregunta más. Bueno, y hacemos una intervención. Sí, yo nada más quisiera saber si Claudia podría elaborar más esta idea de entender el trabajo de Emma y de Mimian como narrativas. No sé si fue que llegué tarde y me perdí esa parte, y luego me quedo pensando si se relacionaba con lo que vos hablaste del archivo y del registro, en el caso de Priscila, como si esa idea de la narrativa y del archivo pueden como, si dialogan o si son como entendimientos distintos. Y algo que me pareció curioso, que es más un comentario sobre lo que hablabas de la pieza de Roberto, como que te referías a este otro, ¿verdad? Y como a esta imagen de un Dios que estaba ayudando a que todos fuéramos el otro, que ha sido discriminado, violentado, etc. Cuando yo vi la pieza en la expo, más bien pensé todo lo contrario, como si este Dios, como si fuera una cosmogonía cristiana, pero siempre del lado de los playos, de las lesbianas, de las personas trans, y que más bien su venganza fuera, no sé, como pienso en las terapias de conversión, y que su venganza no fuera convertir a quienes no tienen, a los que tienen escarcha, sino más bien que todos seamos como los que tienen escarcha, como si esa fuera la norma. Pienso mucho como que interesante eso, que al fin y al cabo siempre la sexualidad y los cuerpos tienen que ver con una convención. Y yo leí esa pieza justo como si esta fuera como una cosmovisión dada vuelta, de esa conversión de lo que está escarchado como si fuera la norma, y de quienes no están escarchados como los otros, o los raros, o las minorías. Sí. Sí, no, yo lo que me refería era contraponer este enfoque que naturaliza, ¿no es cierto?, determinado tipo de identidades que aparecen como inmutables, como inamovibles, y como que son identidades que no pueden modificarse, y contraponiendo el enfoque narrativista justamente es
decir, bueno, la naturaleza, no hay nada que en la naturaleza permanezca inmutable, es una transformación permanente y constante, y el riesgo de caer en esta visión esencialista es el pensamiento binario que hablábamos recién y que bueno, no solamente discrimina, sino que también plantea una violencia hacia esas otredades, ¿no? Entonces, yo creo que estas obras, es decir, de lo que se trata es de figuras que se van a poner en representación. Puede ser la identidad de género, o las identificaciones de género, ¿verdad? Que con el pensamiento binario se excluyen matices y se excluyen otras miles de opciones. Y bueno, también la posibilidad de cambiar esas narrativas en función de plantear una posición totalmente subjetiva y que permita ese espacio, digamos, de libertad, ¿no? A eso me refería con esa contraposición de los enfoques. Bueno, muchas gracias. Muy, muy sugerentes los comentarios, todos los comentarios. En primer lugar, a mí me gustaría rescatar que los comentarios a mí me refuerzan el valor que tiene la exposición como tal, que tiene un profundo valor epistémico, porque el problema con el tema de la violencia es que fácilmente, en términos conceptuales, nos meten un juego de suma cero. O gano yo o gano el otro, o ganan los míos o ganan los contrarios, o el otro juego de suma cero, existe la violencia o existe la paz. Y no existe nada intermedio, ¿verdad? Cuando se hacen estos planes, de estas ideas de seguridad absoluta, la cárcel de Bukele, aquí vamos a encerrar a todos los malos y necesitamos una cárcel muy grande porque hay muchos malos, entonces aquí van a estar todos, son 65,000, aquí los vamos a estar y todos son terroristas porque son malísimos. Siempre en esta idea del suma cero. Y estas lógicas de política pública juegan con eso, porque también son políticos que, digamos, figuras políticas y dinámicas de la política que se alimentan del juego de suma cero. Se alimentan de ser el gran hombre, el hombre que va a venir con un gran garrote y va a poner orden, y se burla de sus contrarios. El contrario tiene que ser reducido a nada, o sea, toda esa dinámica. Y creo que las obras que tenemos enfrente nos permiten pensar más allá de la lógica binaria y más allá del suma cero. Y más allá del suma cero hay un terreno muy, muy fértil de pensamiento, pero no solo de pensamiento, de vida, o sea, de ser, de existir. Ese es por eso a mí en la obra de Roberto me encantó ese dar vuelta. A ver, ¿qué tal si existe un Dios? Ok, ya, te planteas la figura de Dios o de deidad en la obra y a mí ya me parece complicado, porque entonces, ¿qué va a ser? ¿Un Dios menor o un Dios o todopoderoso como el Dios cristiano? En una cultura cristiana como la nuestra siempre tenemos el Dios cristiano de parámetro. Entonces, ¿va a ser un Dios menor o va a ser el Dios omnipotente? Y si es el Dios omnipotente, ¿qué va a hacer con su omnipotencia, verdad? Entonces, cuando yo vi la obra y yo vi que ese Dios nos ponía a todos a patear para el otro lado, a patear con la zurda, como se dice, ¿verdad? Todos estos eufemismos para reducir el tono de la diversidad, me encantó el gesto simbólico. ¿Por qué es un gesto simbólico? No sé si coincidimos en eso, compañero. Incompleto. O sea, deja mucho para trabajar uno.
¿verdad? La obra te deja, como cuando uno dice, me dejó mucho pensando. Bueno, si una obra me deja a mí mucho pensando en un tema como el de la violencia, donde todo tiene que ser ya, todo tiene que ser fijo, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser resuelto, tiene un valor enorme, enorme. Y con el archivo de Priscila, yo pensaba mucho en esta reflexión de Giorgio Agamben, del archivo no solo como existencia material, ¿verdad? Del archivo que tenemos en la casa, del archivo nacional, sino de la lógica del archivo, de la cualidad cultural del archivo y cómo el archivo es una forma, es una relación con el pasado que tenemos. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a ese pasado? Más o menos por ahí, tal vez sí lo narrativo entra por ahí, pero lo enfoqué más como desde esa dimensión. Y por último, para ya no tomar mucho tiempo, con la gestión pública. Un ejemplo, no sé si es tu caso, pero un ejemplo típico de las personas que no han estado en política partidaria y entran a política partidaria porque sienten que quieren aportar algo al país y etcétera, y entran a una dinámica y quedan en un puesto de elección, es una confrontación con un nivel de violencia que no han visto antes, y sobre todo la gente que no es de partido, ¿verdad? Y bueno, porque la gestión pública de una sociedad patriarcal es profundamente violenta, en todos los niveles, como el testimonio lo ejemplificó, el nivel físico, el nivel simbólico, el nivel cultural, todos los niveles. Y el hecho de que esa sorpresa, bueno, te haya movido a hacer la denuncia, pero además te mueva a pensar desde otras lógicas, también es ganancia desde el punto de vista de que, bueno, y esa es la política. O sea, yo creo que lo bonito de esta exposición es que nos mueve como a pensar en, o sea, nos vamos a quedar aquí o vamos a avanzar hacia otras formas de comprensión y otras que finalmente es otras formas de vida, ¿no? O sea, no es nada más de comprensión. O sea, lo epistémico de esta exposición lo que nos tira es a dinámicas de creación de mundos diferentes a la dinámica que tenemos actual. Sí, es muy interesante eso que usted menciona porque, a ver, tengo que decirlo como es, ahora pasé ahí por el Parque Nacional y yo le hago el saludo al monumento porque yo soy bisataranieta de 2 soldados de la campaña de 1856. Entonces ya es una cosa como genética, fluye en mi sangre. Y entonces cuando yo llegué ahí, me decían, pero cálmese, o sea, como ese señor me está diciendo si yo tengo el derecho al uso de mi voz, soy síndica. O sea, donde está escrito que yo no puedo hablar, siempre desde el respeto, pero con un consejo de 9 regidores, donde hay solo una propietaria y una suplente, los demás estaban plegados al gobierno de ese momento, y vamos a decir las cosas por su nombre, porque yo no puedo decirlo de otra forma, todos, al PLN en ese momento, allá en Cartago, en un gobierno que prácticamente ya tenía 40 años de estar ahí, unos brinquitos, pero siempre eran los mismos, con un nivel de corrupción pavoroso, porque ahí entran y salen, y ahora, por ejemplo, está nuevo regidor, alcalde, y mientras estuvo en el proceso por todo esto de MECO y todo este asunto, toda esa investigación, ya llegaron de los mismos que estuvieron hace 40, 30 años a la casa a hacer desastres. Y entonces dice uno, pero ¿cómo puede ser posible? Y uno se lo cuestiona, bueno, ¿de qué clase de democracia es esta? Yo simple y sencillamente pues, me van a disculpar, pero yo me burlo. Me burlo en el mejor sentido, porque a ratos me da rabia y a ratos, no sé, quiere uno como pegar gritos, decir qué es lo que está pasando. ¿Vivimos a dónde? ¿Cuál es ese nivel de conciencia como país, como ciudadanos, que nos toca vivir día a día? La gente, aquí es un país que cualquier cosa dura 3 días. Es así, es decir, qué lamentable. Si tuviéramos que en algún momento defender realmente o salir. Yo me acuerdo que la última marcha a la que yo fui fue en la del 2012, que fue una marcha que llevaba peso.
Nosotros, bueno, cada quien tiene derecho a pronunciarse, pero estamos hablando de una marcha a nivel país, donde convergimos varias personas, muy colectivos, con diferentes espacios de interés, en una lucha común. Las otras, bueno, cada quien en su derecho de manifestarse, pero yo fui víctima y mis compañeros de la ley Mordaza. Fuimos víctimas de la ley Mordaza. Y, Tenemos sí. una pregunta por ahí. Sí. No, felicitarlos a ambos y a las organizadoras por este espacio tan rico. Y yo creo que, bueno, que tal vez una de las cosas maravillosas de esta expo como tal es justamente conectarnos con el nombre, con el hilo vibrante que los humanos continuamos teniendo adentro de nosotros y que nos permite comunicarnos y que nos permite poder hablar con otros posibles discursos de las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y tener esperanza también. Tener esperanza de que hay otros mundos posibles, como decía don Mario. Y la maravilla del arte, tal vez, independientemente de cuál sea el discurso que utilice y cuál sea el medio, es esa posibilidad de mostrarnos que otras cosas son posibles, que hay otras formas de decir y de pensar y de hacer que son posibles. Y esa posibilidad de enseñarnos caminos distintos, porque el arte, como bien decían ustedes, tiene esa capacidad de ser polisémico, de ser entendido por cada uno de nosotros de formas distintas, de ser aportado por nosotros desde lo que sabemos, de tener nuestros propios referentes, de abrir la obra para poder explicarle, para poder contarla y para poder recontarla desde nuestras propias perspectivas, y de esa manera también poder colaborar en la posibilidad de salirnos de la dicotomía de este patriarcado difícil en el que vivimos y buscar otras posibilidades de ser, otras posibilidades de evolucionar. A mí siempre me ha llamado la atención cómo podemos evolucionar técnicamente tanto los humanos desde estos ancestros de hace 100.000 años, desde los ancestros que hicieron las pinturas rupestres de Chauvet o de Altamira, ¿verdad? Hace 35.000 años, que ya tenían las posibilidades de expresarse artísticamente, que tenían las posibilidades de ser sensibles al mundo y de poder representarlo y de poder interpretarlo. Como decía John Berger, parece que los humanos siempre hemos sido eso, siempre hemos tenido esa posibilidad de entender el mundo estéticamente y de poder conectarnos con él. Pero en el camino han pasado cosas, entre ellas la política, que de alguna manera nos desconectan de esos procesos. Pero el arte nos sigue siendo tal vez el camino, o uno de los caminos posibles, para que esas reconexiones se puedan hacer. Y bueno, que nosotros estamos aquí hablando de estas cosas es esperanzador. El ver a la obra de Romero y pensar en qué significan esos dedos que parecen como los árboles después de una hecatombe, ¿verdad? Los árboles tostados después de una explosión nuclear, y uno dice, de pronto pensamos, ¿qué pasaría con aquellos nuevos antropólogos y arqueólogos del futuro cuando vean estas cosas y digan, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo llegamos a hacer estos dedos humeantes que quedan aquí como testigos oscuros de qué? Y también nos hace pensar en la necesidad de que cada uno de nosotros se comporte como alguien que utilice su intelecto y su sensibilidad también para poder contarle a otros que estas cosas son posibles, que el único camino no es la violencia implantada de forma sumaria, que eso ya ha pasado mucho, ¿verdad? Pasó con Jerjes en el Imperio Persa, pasó con Vlad Tepes cuando se le ocurrió acabar con la pobreza, encerrarlos a todos los pobres en un lugar y quemando el lugar, pasó con la eutanasia hitleriana, y pasa con un montón más de gente que todavía piensa que esos son los caminos posibles, pero hay otros. Y bueno, creo que educar y difundir estas cosas es la manera en que cada uno de nosotros puede permitir que haya espacio para que esa posibilidad de cambio perpetuo realmente se acentúe y seamos testigos de ella en el momento que sea posible. Sé que es un poco utópico, pero decía Galeano que las utopías son las que nos hacen caminar hacia adelante, ¿no? Gracias. No sé si quieren ampliar algo más.
No, yo creo que los comentarios que fueron surgiendo son muy interesantes, y lo que decías recién en cuanto al arte, porque creo que el arte tiene esa capacidad de llegar a un nivel muy profundo, ¿no? Que es lo emocional. Y a partir de ahí, reflexionar acerca del mundo, de la realidad que estamos atravesando, que realmente es violenta en todo sentido, y que esa violencia nos está afectando el cuerpo, nos está afectando la mente, nos está afectando la salud, en todo sentido, ¿no? Como ir contracorriente. Y es un trabajo que tenemos que hacer, y el tema de la educación que mencionabas es fundamental, me parece que es por ahí. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, y sí, coincido en todos los planteamientos, y qué bonito abrir el espacio también. Eso creo que es lo más valioso para poder expresar, trabajar desde lo que se piense, desde lo que se siente, y creo que pues por ahí es donde se puede comenzar a construir otras prácticas y significados. Muchas gracias al museo por organizar y que estuvo tan pendiente de todo este proceso. Bueno, muchas gracias a Claudia y a Mario por acompañarnos. De verdad que creo que ha sido un espacio de discusión muy interesante. Queremos agradecerles a ustedes también por acompañarnos, por disponerse a discutir sobre la violencia y cómo, ¿verdad?, se manifiesta en el arte y cómo nos atraviesa el cuerpo, ¿verdad? Este trío conceptual que tiene tantas posibilidades y tantos caminos. Algunos de ellos los plantea la exhibición. Creo que es un espacio muy valioso para retornar si no han ido. Y bueno, siguiendo en la línea de los cortos comerciales, les recuerdo que tenemos en nuestras redes sociales pues un espacio donde también se publican y se comentan, ¿verdad?, las actividades que tenemos en el museo. En nuestro canal de YouTube van a encontrar esta actividad, así como las que hemos realizado anteriormente, y pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram, donde les instamos a estar pendientes y atentas y atentos a lo que sigue de la expo. Quiero agradecerle también a Priscila Romero, que nos acompaña, que es una de las artistas de la exhibición, y por allá también